Hola chiquillos, espero se encuentren bien junto a sus familias y como me había comprometido con ustedes, aquí va el video para que puedan desarrollar la guía número 1, ¿ya? La unidad tenía relación con fotografía, se llama Fotografía y Cultura Visual. El objetivo era analizar por medio de imágenes elementos contextuales en fotografías de la cultura visual. Lo que es contexto en cultura visual se refiere primero al desarrollo de las nuevas tecnologías, nace la fotografía. ¿Ya? La fotografía es una creación, ¿cierto? Es un descubrimiento científico, de alguna forma, por lo tanto viene posterior a lo que fue el dibujo, la escultura, el grabado, que son las artes tradicionales, ¿ya? Fue un invento más bien reciente. La ruptura con el predominio de la presentación tradicional, como lo que acabo de decir. La representación visual se emancipa de la habilidad o la destreza manual. Ya no son elementos manuales o habilidades o destrezas manuales, sino que comienzan a aparecer estos objetos, ¿ya? Como lo que aparece acá el urinario de Duchamp. Y el arte pierde la hegemonía, ¿cierto? La supremacía en la configuración de la sensibilidad occidental. La cultura visual se refiere a las realidades visuales que forman parte de la cultura local y global, ¿ya? Estas realidades visuales se conforman por la historia del arte, la publicidad, los medios de comunicación, internet, espacios públicos y culturas originarias. Aquí aparece, ¿cierto?, el ejemplo de cómo esto se encasilla, como aquí hay una obra de Botero y puede ser una creación de un meme, ¿ya? Como la cultura visual de alguna forma va entremezclando todo. Y son interacciones del contexto social, la raza, género, identidad sexual, la religión, etc. Las claves de la cultura visual. Primero tenemos que tener claro que nuestra cultura visual es todo lo que nos rodea, ¿ya? Por lo tanto, la experiencia humana está visualizada, estamos grabados por todos lados, por lo tanto, redes sociales, qué sé yo, las cámaras que cuando nos subimos a un ascensor o vamos a visitar a alguien, por lo tanto, estamos grabados por todos lados. Por lo tanto, es parte de nuestra vida cotidiana en sí misma. Es una alfabetización visual, se refiere a que hay un lenguaje, una comunicación por medio de las imágenes. Y acá, como bien dice, ¿cierto? Es una imagen, es un mensaje visual. Es una saturación visual en poblaciones, ¿cierto? En sectores muy poblados de ciudades, ¿cierto? Que tienen relación con mucho comercio, qué sé yo, hay una saturación visual. Y la imagen sustituye al texto, ¿ya? Y ahí está la gran frase que una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí claramente con esta simple imagen entendemos que es la marca de Apple, sin que esté escrito Apple, ¿ya? Y el contexto, como les decía, es un conjunto de circunstancias que rodean una situación sin las cuales no se puede comprender correctamente. Acá por ejemplo, hay una fotografía que es el beso de 1951. Entonces, ¿cuál es la situación de esta fotografía? Claramente, ¿cierto? Por algo está al centro. Es una imagen en blanco y negro, horizontal, donde aparecen dos personajes besándose, un hombre y una mujer. Esa es la temática central, ¿ya? Esa es la situación que aborda la fotografía. ¿Y cuál sería el contexto? Y ahí tendríamos que empezar a observar lo que pasa alrededor de esta situación central, donde ahí vemos arquitectura, y claramente es París, ¿cierto? Vemos personajes, ¿cierto? Una vestimenta de la época, estamos hablando de 1951, auto, personajes que van y vienen, que van caminando, ¿cierto? Frente a esta situación central. Tina Goldenstein es una canadiense, trabaja con el concepto también de Disney, en este caso su serie se llama Las Princesas Caídas, en donde acá toma a la Cenicienta, ¿cierto? A Blancanieves, mejor dicho, Blancanieves. Claramente, ¿cierto? Ella, de alguna forma, su temática es en este título de Vivieron felices por siempre. Ella toma esta idea y trata de trabajar qué pasa con estas princesas luego de fueron felices por siempre. O sea, trata de trabajar la idea 10 años después del fin de estos cuentos de hadas. Y como de alguna forma Disney nos educa con esta idea de la princesa que es rescatada por este príncipe azul. Y cuántas generaciones hasta el día de hoy, ¿cierto?, son educados por medio de estas películas Disney. Entonces, claramente que hay una crítica, porque aparece esta mujer que es el personaje central, aparecen varios elementos alrededor,
la televisión, donde el príncipe azul está descansando, ¿cierto? Está en sus pies sobre esto, mirando televisión, comiendo, ¿cierto? Hace referente con estas sillas que son como de la realeza. Aquí hay una chimenea y claramente ella está absolutamente agobiada, no feliz, no es un final feliz. Está con estos dos niños, otro niño que está mirando, acá hay un cuarto niño, animales, y está un poco colapsada frente a la situación, ¿ya? Y claramente este príncipe azul no le queda nada de príncipe azul, pues claramente aquí no hay una colaboración ni nada. Y aquí está abordando la idea de lo que es el concepto de mujer en estos cuentos de hadas. Explicar cómo en una cosa, una persona o un lugar para ofrecer una imagen o una idea completa de ellos. Describe los elementos del contexto. Bueno, en este caso son dos publicidades de la misma revista Ya. Aquí aparece, dice, hablan integrantes de la COFEU. La COFEU es la Coordinadora Feministas Universitaria, ¿ya? Y la Revolución Feminista por dentro, qué sé yo, y aquí aparece el sello de las nuevas ministras de Piñera. Entonces, aquí analicemos los elementos del contexto, siendo ambas portadas que tienen relación con las mujeres, la temática de la mujer, pero acá claramente el contexto, lo que rodea a estos retratos, ¿cierto? Son absolutamente diferentes. De partida acá, si vemos, el fondo es negro, acá el fondo es más bien blanco, ¿ya? Y claramente blanco y negro nos quieren decir dos contextos bien distintos. Acá las mujeres, en ambos casos, si se dan cuenta, las mujeres están mirando al espectador, están mirando fijamente a la cámara. En este caso ellas están más bien más serias, ¿cierto? Más rudas, negro, ¿cierto? Su vestimenta también es oscura. Y claramente nos está hablando de una revolución femenina, un empoderamiento femenino. Y en este caso está mostrando, ¿cierto?, a mujeres, de hecho está mucho más alejado, ya no nos muestra una ausencia de fondo, de segundo plano, como acá, ¿cierto? No hay nada, no nos dice nada, el contexto es neutro, es negro. En cambio aquí sí nos habla, ¿cierto?, de algo de naturaleza que vemos por fondo, de arquitectura, de mujeres que están mirando la cámara, pero sonrientes, más cálidas, ¿cierto? Más bonitas, si la queremos llamar así, que es un poco lo que querían hacer de esta portada a estas ministras mujeres, que muchas de ellas ahí ya no están. Describe los elementos del contexto. Aquí la publicidad de WOM nos habla culpable de ser mamá en público. Y aquí nos habla una temática no menor, ¿cierto? Sobre todo con el movimiento feminista que aún está presente, en donde nos aparece, ¿cierto?, el tema de la lactancia en público. Y cómo de alguna forma tu cuerpo, ¿cierto?, el cuerpo de la mujer nos hace sentir culpable al momento de amamantar a nuestros hijos, lo cual es un error, ¿cierto? Entonces, esa temática de la lactancia en lugares públicos, donde muchas mujeres se tienen que esconder, tapar, o sea, ya es un cuento la lactancia y poder dar leche a tu hijo y todo lo complejo que es. Agrégale el tema de tener que tapar, ¿cierto? De tener que tener cuidado, de que no se te vea nada, y todo ese tema es tremendamente complejo, y en estos tiempos que aún sea tema, me parece bastante adecuado que WOM de alguna forma, que es la venta de celulares, ¿cierto?, tome esta temática, y los elementos que aparecen en el contexto es que ella está en un lugar urbano, por algo aparece esta silla pintada, ¿cierto? Aparece esta mujer mirando de frente, de forma desafiante de alguna forma, y aparece públicamente amamantando a su hijo. Aquí no hay erotismo detrás, no es que ella se quiera exhibir por ninguna forma, sino que ella está haciendo lo que le corresponde hacer, amamantar a su hijo y punto, sin importarle un poco lo que digan los demás, ¿ya? Ese yo creo que es un poco el discurso que hay detrás de la publicidad. Acá aparece una fotografía súper importante de un fotógrafo chileno, chiquillo, Sergio Larraín. Quien quiera ahí, le gusta la fotografía, es un referente muy importante. Y aquí hay una fotografía del 63. Entonces, claramente en el contexto nos habla de una fotografía en blanco y negro. Sergio Larraín es de la escuela de Cartier-Bresson, del instante decisivo, de la fotografía natural, sin ser manipulada, en donde nos habla un prostíbulo de Valparaíso. Entonces, en la época, estamos hablando del 63, los personajes que están en este prostíbulo están muy bien vestidos, ¿cierto?
bueno, muy bien vestidos, me refiero a que están con corbata, ¿cierto? Su mejor traje se pusieron para ir al prostíbulo. Claramente, si lo vemos al periodo de ahora, hay ya una diferencia. Entonces la mujer, que es claramente el personaje principal, aparece atendiendo a estos hombres, aquí aparece claramente un espejo en diagonal que nos está hablando, ¿cierto?, de una situación que está presente, ausente, porque claramente está reflejando una imagen que no está presente, pero sí lo está en la fotografía, y aparece, ¿cierto?, una profundidad de campo donde no aparece nítido los personajes de atrás, aquí aparece algo, al parecer es una cabeza de otro personaje, claramente una composición muy interesante que hace siempre este juego Sergio Larraín, ¿ya? Entonces Sergio Larraín aquí pidió permiso para entrar a este prostíbulo y poder fotografiar esta escena que es muy llamativa, y uno la puede analizar ahora en estos tiempos y es bien interesante para ver lo que pasa alrededor de esta mujer central. Aquí claramente hay una diferencia incluso de vestimenta en cuanto al tono blanco, ¿cierto? Más puro, y lo que aparece alrededor, que es más oscuro. Entonces podemos hacer esa análisis. Acá aparece una imagen de Camilo José Vergara, que es un fotógrafo bien interesante que tiene que ver con los barrios arruinados, ¿ya? Esa es su temática, que aparecen estos niños que están bebiendo agua de un grifo. También es una fotografía casual, que no está manipulada, que no está conversada con estos niños ni con los personajes que aparecen alrededor, ¿ya? Una fotografía bien llamativa. Entonces los elementos que están alrededor claramente tienen que hablar del barrio, de la vestimenta, ¿cierto? De la época, es de Nueva York, de la arquitectura, que claramente hay un punto de fuga, nos habla de perspectiva, de autos, ¿cierto? Y de todos los elementos interesantes que aparecen en el segundo, tercer, cuarto plano. Identifica los elementos del contexto. Aquí hay una imagen y tiene que ver, ¿cierto?, los elementos del cielo, árboles, mar. Describe los elementos: el cielo despejado, azul, claro, vegetación frondosa, agua quieta, podríamos mencionar, y el lugar es Chiloé. En este caso, los elementos del contexto tienen que ver una pared blanca, no hay información detrás. Los elementos, ¿cierto?, lo podemos describir ya, decir que es blanco, y el tema podría ser la diversidad, ya que nos habla con distintos tonos de piel, distintos tipos de personas que están de alguna forma unidas y conectadas, que hay un mensaje ahí bonito detrás. Y esta imagen es súper emblemática, chiquillos, es de Eric Ravelo, es un fotógrafo cubano, es el mismo fotógrafo que aparece donde pone a Obama y a Chávez dándose un beso. No sé si por ahí lo habrán visto en las noticias o en alguna página, qué sé yo. Entonces nos habla primero, en estas 6 imágenes, nos habla de la niñez, de la infancia, del maltrato infantil en distintas situaciones. Aparecen estos niños crucificados y ahí hay un tema, ¿cierto?, incluso con la religión, en donde de alguna forma expone a una persona que es absolutamente indefensa crucificado. Y nos habla de diversas temáticas, como por ejemplo, acá en la primera elemento nos aparecen las armas, como en Estados Unidos cualquier persona puede adquirir un arma fácilmente. Aquí claramente nos habla de la pedofilia y el abuso infantil por parte de los curas, ¿cierto?, de los padres de la iglesia. Aquí nos habla claramente, ¿cierto?, de McDonald's y de alguna forma de la obesidad infantil, y nos habla simplemente de las comidas poco saludables que los padres y cómo esta industria se benefician, se enriquecen mal alimentando o dando cierto mal alimento a los niños. Aquí tiene relación con la guerra, acá con desastres nucleares y en este caso con tráfico de órganos, ¿ya? Entonces es bien interesante y potente la imagen. Bueno, está de más decirlo, ya están en cuarto medio, pero es obvio que dentro de las artes es súper equívoco decir que las artes tienen que ver con lo bonito, con lo bello, con una imagen agradable. Por el contrario, el arte, ¿cierto?, en este caso la fotografía, tiene que ver con el discurso que hay detrás. Y aquí claramente hay un discurso que no es grato, que no es fácil de ver. Cuando nos hablan de los niños, ¿cierto?, ahí como que uno empieza a poner como más atención, y no es una imagen agradable, no es una imagen que uno colgaría, no sé, en el living de tu pieza, en el living de tu casa, mejor dicho. Es una imagen, ¿cierto?, que requiere de un análisis, ¿ya? Y que claramente hay una metáfora detrás. Y después venía la guía.
En el caso de la guía, lo que les pedían era lo siguiente. Bueno, aquí lo mismo. Hay un pequeño resumen de lo que era cultura visual, lo que era el contexto, que es un poco lo que acabamos de pasar. Observan las imágenes y encierran un círculo la situación o el hito que destaca en la imagen. Guíate por el ejemplo, esa es la imagen central. Entonces, ¿cuál sería en estos casos la idea central de la fotografía? Identifica al menos 2 elementos de contexto presentes en la imagen y descríbelo en el espacio asignado. Guíate por el ejemplo. Acá entonces el ejemplo, esta fotografía bien importante también. Tiene relación con el arbusto, vegetación, troncos cortados, pasto seco, en lo que está alrededor. ¿Qué pasa con esta imagen y qué pasa con esta otra imagen? Que esta ya la describimos. En el caso acá, lee los conceptos y observa las imágenes y asigna el número del concepto a la imagen que mejor relacione el contexto de la creación. Aquí, si vemos, hay 5 imágenes y acá hay 7 opciones, por lo tanto, claramente sobran 2, ¿ya? Para que no se confunda. Y acá lo que ya hicimos, observa las imágenes, los elementos contextuales y escribe una razón posible del contexto para crear la fotografía. Aquí analizamos esto, por lo tanto usted vea esta publicidad y vea este arte urbano y cuál sería entonces, cuál es la razón posible de ese contexto. ¿Ya? Y aquí espero que les vaya bien y les voy a hacer otro videito para la guía número 2.